Hola amigos de YouTube, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Lo que en esta ocasión vamos a presentar es una continuación del anterior tutorial de COMSOL Multiphysics. En el anterior tutorial habíamos explicado los primeros pasos de una introducción a COMSOL Multiphysics y espero que los hayan repasado porque aprender bien esos primeros pasos es esencial para hacer lo más difícil que sería en COMSOL. Entonces, hagamos rápido, no lo voy a explicar porque ya lo expliqué en la anterior ocasión y entonces continuaré sin hablar mucho sobre lo que estoy haciendo porque ya lo hice en la anterior explicación. Entonces aquí había dicho que podemos crear las geometrías directo desde COMSOL, pero ya había hecho antes de iniciar el modelo, había hecho este modelo que es de una tubería. Me confundí. Es de una tubería que por donde va a pasar agua y más o menos esas cosas. Entonces aquí está la tubería. Entonces, no, otra vez me volví a confundir. Ya. Y como había hecho en SolidWorks, lo exporto a Console Multiphysics y lo voy a exportar usando las interfaces LiveLink. Entonces voy a exportar algo de SolidWorks, sincronizar y dentro de poco esto me va a aparecer, ya se apareció rápido. Ya, entonces aquí tendremos la misma tubería y la podemos mover, la podemos observar cómo nos va quedando. Ahora sí viene lo que yo considero más complicado en console porque si bien los anteriores pasos se repiten para cualquier simulación que hagan, estos pasos cambian dependiendo de lo que estén haciendo. Por ejemplo, aquí yo había elegido calentamiento por efecto Joule, pero lo que voy a hacer varía un poco dependiendo si escogen cosas químicas, cosas acústicas, así que trataré de generalizarlo un poco para que puedan usarlo en otras cosas. Entonces, al darle clic sobre el nodo, o sea, si entienden que nodo es de esta parte, al darle clic directo sobre el nodo, nos aparecen las propiedades de ese nodo. Y significa que el calentamiento por efecto Joule lo voy a llevar a cabo a través del dominio 1, que es toda mi tubería. Ya, entonces eso se referiría a esta parte dándole clic acá. Son las propiedades. En ecuaciones vemos las ecuaciones que vamos a resolver en nuestra simulación. Aquí están las ecuaciones de temperatura. Esta ecuación es de la divergencia, no estoy muy seguro de qué es. Creo que es la ecuación de Maxwell, pero no estoy muy seguro porque esta Q no me suena. J es de densidad de corriente y E por la gradiente de V es del campo eléctrico con relación al voltaje, a la diferencia de voltaje. Entonces estas son las ecuaciones que se resolverán en nuestra simulación. Acá variables dependientes son los resultados que obtendremos, o sea, lo que está por encontrarse que es la temperatura, la radiovisidad de superficie y el potencial eléctrico. Esto podremos visualizarlo acá en resultados, pero ese paso lo voy a resolver al final porque son los resultados. Entonces, lo que se refiere a esta parte donde se escogen las físicas, al darle clic derecho, vemos acá arriba esta primera sección separada por una línea de esta segunda sección. Entonces, básicamente podremos decir que en esta primera sección están algo así como lo que se va a resolver y las limitaciones de eso. Por ejemplo, las ecuaciones de las densidades de corriente, las ecuaciones de las temperaturas y todo eso. En cambio, en la segunda sección, que es esta de acá abajo, que está separada por esta pequeña línea de aquí, en esta parte de acá estarán las condiciones iniciales, como lo que es el voltaje, la temperatura en la superficie, como lo que es el aislamiento de ciertas superficies. Entonces de eso deben de tener un poco claro sobre cada una de las partes. Por ejemplo, estas partes, algunas de aquí ya están agregadas acá. Esto es lo que nosotros agregaremos, que son las condiciones iniciales. Voy a seleccionar y trataré de explicar las partes que más o menos las entiendo porque es algo largo y algo extenso. El modelo de calentamiento por efecto Joule, aquí los seleccionan los dominios, los sistemas de coordenada, o sea, todas las relaciones eléctricas que van a venir aquí. Acá está la relación de permitividad térmica, eléctrica, densidad y todo eso. Entonces, esta parte, como ya les había dicho, es sobre lo físico. Se inclina más a lo físico. Fuentes de calor, aislamiento eléctrico, esto va a estar todo aislado eléctricamente y va a estar también todo aislado térmicamente. O sea,
Es como que si esto fuera una sola pieza única en el espacio y a eso nos referimos al decir que está aislado. Entonces ponemos condiciones iniciales que es en la segunda sección de acá abajo. Y lo primero que debemos poner es un potencial eléctrico porque estoy diciendo calor por efecto Joule. Entonces ponemos un potencial eléctrico y seleccionamos una cara de aquí. A ver, me parece que me salté un paso y es elegir los materiales, entonces lo voy a elegir ahora rápidamente. Esto quiero que sea de copper, 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 copper. Ya, añadir material. Me había olvidado de ese paso y se me selecciona automáticamente todo esto. Entonces voy a cerrar este nodo y este nodo para que no para que no hagan muy grande este árbol de aquí. Nos acercamos un poco y aquí en potencial eléctrico nos seleccionamos sobre dónde queremos que comience el potencial eléctrico, o sea, por dónde va a ingresar nuestro voltaje en pocas palabras. Nos acercamos un poco más para ver bien y yo quiero que inicie por este punto de aquí. Entonces le ponemos añadir y listo. Ahora, como tenemos un punto de potencial eléctrico, necesitamos, tienen que poner un valor al potencial eléctrico. Le voy a poner un valor de 5, no de un voltio. Ya, un voltio y listo. Entonces ya tenemos nuestro punto por donde va a tener un potencial eléctrico. Ahora necesitamos un punto por el que vamos a tener la tierra o el lugar de desfogue del potencial eléctrico. Me trabo un poco. Entonces lo lógico en este momento sería seleccionar como tierra este de aquí. Entonces tengo que seleccionar, pero para eso debo de decir que mi otra condición de tierra sea esta de aquí. Entonces selecciono tierra como esta de aquí y lo añado. Ya. Entonces ya tenemos agregado un punto de potencial eléctrico que va a ser por donde ingresa un voltaje y en el de tierra por donde sale el voltaje. O sea, en palabras que cualquiera pudiera entender, pero en palabras técnicas no son. Entonces, diciéndole en palabras técnicas, en palabras ingenieriles, sería más o menos punto de potencial eléctrico y punto tierra o punto neutro. Ya. Nos alejamos un poco para verlo mejor y listo. A ver, la más larga de la terminación de la tubería sería la de potencial eléctrico. Y como esta parte es de potencial eléctrico, significa que no va a estar aislada térmicamente. Entonces acá ya se debería de haber eliminado o anulado esa parte. Y también se debería de haber anulado la parte de acá que era la 83, si no mal me equivoco, y no, la 86, y correcto, se anuló esta parte. Y es porque estas partes ya no están aisladas eléctricamente. Entonces a eso se refería de estas condiciones de estas partes de aquí, o sea, de la primera sección de acá, que es más o menos de las físicas. La segunda sería de las condiciones iniciales. También necesitamos como condiciones iniciales, por ejemplo, si esto está con aire, que es lo más lógico, necesitamos algo de transferencia de temperatura. Entonces, para transferencia de temperatura, seleccionamos más o menos qué partes van a estar con transferencia de temperatura. O sea, se van a transferir la temperatura de una superficie a otra. Y podemos seleccionar todas las superficies, pero son bastantes, entonces seleccionamos unas cuantas. Seleccionamos esta de aquí, esta de acá. Solo las partes, o sea, solo las mayores partes de la tubería las voy a seleccionar. Entonces voy a obtener aplastada control para no dar clic a cada rato. Y así puedo seleccionar más sin muchos clics. Listo. Añadir estas de aquí. Entonces me ubico al otro lado y selecciono estas con teniendo aplastado, manteniendo aplastado, control. Las se me olvida alguna, se me olvida alguna, no, no se me olvida alguna. Entonces esas partes van a estar con transferencia de temperatura. Ya. ¿Qué más puedo poner aquí como condición inicial? Como condición inicial también puedo poner flujo saliente, no, flujo de calor. Entonces voy a poner un flujo de calor. Este flujo de calor podría ser como por ejemplo si estuvieran disipando el calor de esas partes. Por eso es que aquí en la segunda parte les dice el coeficiente de transferencia de calor en el flujo de calor entrante. Y aquí tenían que poner un coeficiente de transferencia de calor. No estoy muy familiarizado con la transferencia de calor, así que no sé cuáles serían los valores óptimos para este caso, pero les voy a poner 5.
Entonces aquí seleccionamos las partes que estarían, ¿cómo decirlo? En una especie de disipación de calor. Entonces seleccionamos, voy a seleccionar estas partes de aquí para seleccionar otras caras. Estas, control y estas de acá. Entonces les añado y listo. Tienen transferencia de calor. Entonces así, con esto, porque es una simple explicación, o sea, con esta explicación simple, más o menos les estoy explicando de cómo funciona este nodo de aquí, que es el nodo de la física que escogieron. Entonces aquí tendrían que ver todas las condiciones físicas y aquí las condiciones iniciales. Tendrían que revisar muy bien cada una para asegurarse que su simulación vaya de acuerdo a lo que ustedes están pensando. Y esto varía porque las condiciones eléctricas no se van a presentar en cosas acústicas, entonces pues esto varía dependiendo de lo que vayan a hacer. Ya, pero más o menos les expliqué de cómo funciona, de cuáles son la primera sección y la segunda sección. Este vendría a ser el paso 4 si no me falla la memoria. El paso 5 sería el mallado. El mallado se ejecuta sobre la superficie de nuestra figura. Y eso nos ayuda a más o menos darle una superficie en la cual trabaje nuestra simulación. Entonces, para darle la superficie, para hacerle un mallado, utilizamos el algoritmo de mallado que ya viene con COMSOL. Y le damos un tamaño de normal, está bien, y lo construimos. Esto va a tardar un poco dependiendo de qué tan complejo sea su diseño. El mío es algo complejo, pero al elegir un mallado normal no ocupa demasiado tiempo el procesador. Ya, entonces se ha ejecutado un mallado o se ha ejecutado un lugar por donde se va a efectuar nuestros resultados. Ese sería el paso 5. El paso 6 es el estudio, o sea, ya es directamente calcular los valores o que la computadora calcule los valores y realice las simulaciones. Entonces para eso tan solo damos un clic derecho y ponemos calcular o podemos directamente aplastar la tecla F8 y se nos calculará el evento. Esto también tarda del tiempo dependiendo de qué tan complejo sea su diseño o también dependiendo de qué computador tengan, qué procesador tengan. Y por mi parte se ejecutó rápidamente sin ningún problema. Entonces tengo esto de aquí, temperatura. Y lo voy a alejar un poco para que lo vean mejor. Ya. La parte de mayor, o sea, de esta parte es donde va a estar mayormente ¿cómo estaba? Va a estar mayormente, no, por esta parte estaba la diferencia de potencial y en esta parte estaba tierra. Entonces podemos ver que la mayor temperatura se calcula en donde está la diferencia de potencial. Y de aquí se disminuye en esta superficie donde habíamos escogido como superficie, a ver dónde está, la superficie de temperatura o la que va a estar a dicha temperatura. El flujo de calor, o sea, por donde se va a disipar el calor son los de acá, entonces estas partes van a estar en constante cambio de calor con un coeficiente de temperatura que puse de valor 5. Entonces ponemos de nuevo, quiero ver de nuevo la imagen y podemos ver cómo está según las condiciones iniciales que di. Esto cambiará dependiendo de cómo cambien esto de acá. Entonces por eso deben de tener mucho cuidado en las condiciones iniciales porque según eso les va a dar las gráficas y pueden tener sus resultados. Entonces, aparte de tener esto de la temperatura, que es lo que se quiere en el calentamiento perfecto Joule, también quisiera tener la corriente que está circulando por aquí. Entonces podemos añadir o podemos hacer que COMSOL nos agregue otra figura. Entonces damos clic en resultados y podemos poner grupo gráfico 3D. Y sobre grupo gráfico queremos que eso nos grafique en la superficie. Podemos graficarlo en un volumen o en una rebanada, o sea, en una parte de nuestro diseño. Yo quiero que se grafique en la superficie de nuestro diseño. Entonces voy a poner superficie. Y también aparte de eso, quería unas líneas o líneas de flujo, o sea, líneas para simular la parte de corriente, porque es pero en vez de líneas sería mejor flechas porque sí deseo suprimir. Sería mejor
e ingresarle unas líneas de flechas que sería por donde circula la corriente. Entonces en la superficie, aquí al agregarle la superficie se nos agrega automáticamente un dibujo. Entonces este dibujo representa, como lo hice acá, la expresión T de temperatura en la unidad Q de Kelvin. Podemos cambiarlo a grados centígrados y redibujarlo. Ups, no, redibujarlo y tendremos en grados centígrados la barra de acá. Ya, entonces lo que quiero yo es la corriente, y para corriente nos venimos acá hasta esta flecha donde podemos agregar las corrientes, y aquí dice calentamiento de efecto Joule por corriente y corriente. Y aquí ponemos, quiero una densidad de corriente en la entrada, no, quiero la densidad de corriente externa, sí, o es normal, no estoy muy seguro en esta parte. La unidad se me debía de haber... mm, al parecer no se escogió. Voy a darle clic en esta otra parte a ver si así... Eso, aquí ya se me escogió. Entonces, insertar expresión, reemplazar expresión. Aquí deben de hacerlo. Esta es para insertar una expresión, pero como solo están insertando la expresión, no están insertando la unidad. Con esto reemplazan tanto la expresión como la unidad. Entonces, al darle clic aquí y al darle clic acá, ya se me reemplazó tanto la expresión como la unidad. Entonces puedo ponerle graficar. Esta vez no se me ejecutó nada porque, a ver, es la densidad de corriente externa. Significa que algo hice mal porque yo quería ver más o menos las densidades de corriente. Déjenme ver si encuentro la densidad de corriente apropiada. Es, es algo confuso entender estas primeras partes. Y como dije al inicio, es muy extenso el programa y yo no lo conozco todo. Entonces, si cometo estos errores, en serio que me disculpen, pero yo también estoy aprendiendo tanto como ustedes y lo que quiero es hacer llegar lo que ya conozco. Entonces en esta parte se ve un poco mejor, la unidad está dado en amperes por metro cuadrado y aquí está más o menos sobre las densidades de corriente. Y las líneas de flecha también las puedo hacer. Entonces voy a poner eléctrico, carga eléctrica, densidad de corriente externa. Y listo. Densidad de corriente externa, gráfico. Gráfico. No se me generó. Debería de haberme generado unas flechas. Gráfico. A ver, veamos que está mal y qué error volví a cometer. Tipo flecha, vector ya. Normalizado, cola normal, cola normal, cola normal. Vamos, ¿qué más nos presenta? Carga eléctrica externa, densidad de corriente. Densidad de corriente, entonces gráfico. Aquí ya está. Se nos presentó estas flechas en el anterior, no sé por qué nos presentó, quizás estaba escogiendo una diferente a lo que había escogido anteriormente, entonces estaba cometiendo algún error. Ya, entonces aquí en densidad de corriente estoy viendo amperes sobre metro cuadrado. Y entonces es la densidad de corriente, vemos que la corriente ingresa por la parte del voltaje, por la parte de la diferencia de voltaje, de la mayor diferencia de voltaje, y las flechas me indican que circula en relación a lo que establece la tubería, y hay una mayor carga en estas partes, en estas concavidades, y una menor carga en las partes largas. Y por aquí está la salida, o lo que habíamos seleccionado como tierra en nuestro gráfico. Entonces en esta parte ya terminaría más o menos lo que sería la introducción a COMSOL. O sea, más o menos de lo que significaría. Podemos agregar gráficos en resultados. Al darle clic acá estaríamos calculando nuestro proceso. Y aquí ya veríamos los resultados, y esta parte sería la de interpretarles los resultados. Esto también depende, y esto también cambia dependiendo de qué simulación estén haciendo. Si son simulaciones químicas, acústicas, mecánicas, estructurales, cambia dependiendo de cada cosa. Y he tratado de ser lo más general posible. A ver, ¿qué más? Me parece que no le queda nada más por explicar en la segunda parte de la introducción. Los siguientes videos ya no serán tutoriales, ya no serán explicaciones de los tutoriales, sino serían más o menos como conferencias. Una conferencia donde explicaré qué rama de la física voy a tratar de hacer. Así que, por ejemplo, si estoy haciendo algo acústico, va a ser una conferencia diciendo y explicando cada parte del proyecto acústico que acabo de hacer y que acabo de simular. Entonces ya no serían tutoriales, y con esto correspondería básicamente a lo que sería COMSOL Tutoriales Introducción.
Entonces los próximos videos que vayan a salir sobre console son más bien sobre conferencias. Y si quieren participar de la conferencia en vivo, podríamos hacerlo a través de un nuevo programa que me descargué. ¿Dónde está? Entonces podríamos hacer participar de la conferencia en vivo y así sería mucho mejor para todos y para mí también. Entonces también aprendería de ustedes, de los ustedes. Debería de verse esto. ¿Qué pasa? Creo que otra vez se me trabó la compu. Tu console tutorial. No sé por qué no me deja entrar al inicio, aplastando la tecla inicio, listo. Entonces busquemos dónde está, dónde está, dónde está. Acá está. Me había descargado este programa, RaidCal, y sirve de maravilla, ya lo había probado con un amigo. Es para hablar a través de internet y podemos organizar algo muy chévere a través de él. Entonces podemos organizar algo muy chévere, conversar durante la conferencia. Y eso sería todo por el tutorial de hoy. Gracias por ver Comsol Multiphysics tutorial español parte 1 y parte 2. Chao, chao, cuídense y espero que estén atentos con los videos siguientes. Gracias.